Este es tu podcast Rotex Emprende, historias inspiradoras de negocios. Hola, mi nombre es José Arboleda y juntos viajaremos por el mundo de estos empresarios que nos contarán sus historias de vida y cómo lograron sacar adelante sus empresas. Bienvenidos. Hoy en nuestro podcast tenemos un gran invitado, un empresario, padre de familia, visionario y resiliente. Bienvenido a Rotex Emprende, John Freddy Pareja, el empresario de las estructuras. Ingeniero John Freddy Pareja, bienvenido a Rotex Emprende, historias inspiradoras de empresarios. Qué bueno tenerlo a usted hoy aquí en nuestro podcast para que nos cuente a nosotros y a los empresarios de primera mano esa historia viva tuya como empresario de la industria, que has hecho infinidades de cosas a nivel nacional y yo estaba muy inquieto con tenerte en nuestro podcast porque sé que tienes mucho que enseñarnos, sé que tienes mucho que contarle a estos microempresarios que escuchan nuestro podcast y siguen nuestras redes sociales, porque sabemos o sé de primera mano, porque he trabajado contigo, esa vivencia empresarial, porque te conocí muy joven con tu empresa cuando iniciaste y te vi crecer con los años de una manera exponencial e increíble. Así que muy bienvenido a Rotes Emprende, ingeniero. Aníbal, buenas tardes. Muchas gracias por su amable invitación. Déjame que para mí es muy placentero poder participar en tu programa y que estas palabras que logremos decir acá le lleguen a muchas personas y sirvan para el servicio de esa sociedad, para la evolución de sus empresas. Muchas gracias y pues realmente espero con mis comentarios poder dar un aporte importante en el mundo empresarial que es bien complicado, bien difícil en nuestro país. Bueno, ingeniero, yo quiero que nos remontemos al pasado. Yo tenía 16 años cuando lo conocí a usted. Yo lavaba carros aquí en la séptima con 40 en Autofull y usted iba allí. Usted era muy joven y usted tenía un carrito azul y usted lo llevaba a lavar allá. ¿Usted era empleado o era socio de esa compañía? Porque usted inició ahí. Usted inició en una empresa ahí cerca de donde yo lavaba carros. A ver, Aníbal, vamos a dar un salto en el tiempo a 32 años atrás. Estamos hablando de que yo empecé mi vida profesional en el año 92 en esa empresa a la que tú haces referencia, que se llamaba Estructuras Metálicas Ilian, propiedad de un empresario, de un ingeniero muy reconocido a nivel nacional, que se dedicaba al cálculo, construcción y montaje de estructuras de acero. Yo llegué a Pereira, contratado por el ingeniero Ilian, en ese año 92 y la historia del carro azulito empieza en el año 95, que es cuando adquiero el carrito azul. Pero Ah, realmente cuando vos me conociste, yo ya llevaba 3 años trabajando en Pereira. ¿tú eras socio o eras empleado de esa compañía? A ver, Aníbal, yo estaba recién graduado de la universidad, yo soy de Manizales, estudié en la Universidad Nacional de Manizales Ingeniería Civil y los designios de Dios conllevaron a que el ingeniero Ilián viniera a Manizales a buscar un ingeniero que le sirviera dentro de su empresa y que cumpliera unas funciones allí en ese campo de la metalmecánica. Y de todo el recorrido que él hizo, escogió mi hoja de vida. Entonces, él me llevó a trabajar como empleado en la fábrica de estructuras. Yo empecé un 25 de marzo del año 92 y trabajé con el ingeniero Ilián durante 6 años hasta que desafortunadamente él falleció y en ese momento se cierra la empresa de él. Pero debo de hacerte una aclaración. Cuando él falleció, en el año 98, yo ya tenía con él un convenio para participar de las utilidades de la compañía. Mi crecimiento en la empresa de él fue como empleado, aprendiendo, pero pasados ya unos años, el ingeniero Ilián me había delegado atenderle toda la empresa a nivel de la ingeniería que necesitaba y él se dedicaba a otros negocios ya particulares o personales. Entonces, a raíz de esa designación de responsabilidad,
yo participaba en un pequeño porcentaje de las utilidades y pienso, pues el destino fue otra cosa y los designios fueron otros, pero pienso que de él no haber fallecido, yo hubiera podido terminar como socio de esa compañía en su debido momento. Esos fueron los inicios en el año 92 hasta el año 98 que el ingeniero Ilián fallece. En esa época yo andaba en el carrito azul, iba allá al lavadero donde tú trabajabas, que quedaba una cuadra y allá era donde me atendían exactamente. Eh, de ese año 98 pues quedan muchas cosas. En el mismo marzo del 98 es cuando el ingeniero Ilián fallece. En el mes de julio se cierra la compañía porque no había herederos que siguieran con ella y había una orden estricta de la madre del señor fallecido de que cerrara la compañía. Entonces me dediqué fue a entregar las obras que había en curso, se entregaron, se cerró la compañía y entre comillas quedé como un desocupado más de este país en esa época. Eh, Ahí tomas tú la decisión de montar tu propia empresa. No del todo, Aníbal. Ahí tuve un lapso de 6 meses donde intenté unirme con otra compañía que preexistía en Pereira. Era la empresa del ingeniero Javier Arias, un ingeniero conocido, hijo de don Abel Arias, de un taller muy conocido que era el Taller Estación. El ingeniero Javier se dedicaba principalmente a hacer las torres de energía para el Comité de Cafeteros. Entonces él tenía un taller, una bodega taller en la salida a Armenia y yo fui y me reuní con él y llegamos a unos acuerdos para hacer unos trabajos que me habían asignado para que yo ejecutara y durante esos siguientes 6 meses, o sea, de julio a diciembre, eh, trabajé en compañía con él, realizamos unos proyectos importantes a nivel nacional y ya en diciembre es cuando decido independizarme y crear mi propia compañía. Eso más IEM. IEM. IEM, digamos que en principio nace como una empresa que se iba a dedicar al cálculo, construcción y montaje de estructuras de acero. Eso es 9 de diciembre del año 1998, con fechas exactas. Entonces simplemente arranca un proceso en el cual unos empleados dijeron, John Freddy, lo vamos a apoyar. Ánimo, que usted es capaz, usted saca esta empresa adelante. Y empezamos ese 9 de diciembre en un garaje de una casa en la carrera novena con calle 31 o 32. Un garaje que era muy grande, eran 130 metros cuadrados y pues para los trabajos que yo tenía en ese momento pues era más que suficiente. Pues al cabo de un mes, o sea, estamos hablando de primeros días de enero, ya no cabíamos en ese garaje, entonces tuvimos que dar un salto y logramos ubicar una bodega ya de 400 metros cuadrados, tenía 350, 400 metros, y esta bodega estaba ubicada en la carrera octava con calle 42 bis, diagonal a la cárcel de varones. Hasta ahí simplemente era John Freddy, pareja, ingeniero civil que se dedicaba a atender unos clientes que requerían que se les atendiera en un mercado estructural con ingeniería, con responsabilidad. El nombre de la empresa no había nacido hasta unos meses después, cuando estando en esa bodega ya en la octava, había que generar ya la matrícula de Cámara de Comercio y todas las cosas. Y ahí es donde me pongo a pensar, bueno, ¿y yo cómo voy a llamar a esta empresa si yo no soy un taller de garaje? Y todos los talleres de garaje por donde uno anda dicen, se hacen estructuras metálicas. Y yo no quería que a mí me identificaran como un taller de garaje. Y ahí es donde decido decir ingeniería de estructuras metálicas. Porque todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años ha sido ingeniería aplicada al acero para dar soluciones en acero. Bueno, ustedes empiezan ahí en la octava con esos pasitos pequeños. ¿Cuándo coge tanta fuerza esa compañía
a hacer centros comerciales, a hacer auditorios, a hacer bodegas, a hacer casas, a hacer edificios, porque tú coges una fuerza de locos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso es un tema de un reconocimiento del mercado, de unos clientes que el ingeniero Alberto Ilián había dejado allí sin atender, y esos mismos clientes que ya me conocían, que ya sabían que yo era el heredero de conocimientos del ingeniero Ilián, Claro. entonces me empiezan a buscar para que yo siga y lo siga atendiendo. Entonces yo empiezo a coger ese mercado y a contratar y a contratar, y llega un momento en el que en esa bodeguita de 350, 400 metros ya tampoco cabíamos y empezamos a alquilar bodegas satélite. Recuerdo que en una ocasión tuvimos que alquilar una bodega en Belmonte, una bodega como de unos 1000 metros cuadrados. Luego por ahí al frente del batallón también recién habíamos construido una estructura de una bodega y nos la alquilaron para desarrollar unos coliseos importantes para Ibagué. Entonces ya el volumen de trabajo indicaba que no cabíamos en esa bodega, y al cabo de 4 años de estar funcionando, tenemos la oportunidad de adquirir un lote en el sector de la Badea y decir, vamos a construir nuestra propia sede. Y ahí es donde, al cabo de 5 años de estar en el ejercicio, nos trasladamos a la sede propia en Dos Quebradas, en una primera fase en una bodega de 600 metros cuadrados, en primera fase, con unas proyecciones ya de crecimiento a 3 y a 5 años. Pues eso fue increíble porque recién estábamos en esos 600 metros cuadrados y la misma demanda de estructuras fue exigiendo más espacio, y lo que era la proyección de 3 años hubo que desarrollarlo en el primer año, y pasamos de esos 600 metros a 1400 metros. Y lo que era la proyección de crecimiento a 5 años hubo que desarrollarlo en el segundo año, y con eso llegamos a una bodega de 2500 metros cuadrados construidos. Eh, y obviamente de la mano con eso, pues el crecimiento en el número de personal, de compra de equipos, de los puentes grúa, de las contrataciones con grúas, etcétera, etcétera. Eso fue una curva muy simpática que alguna vez, recién empecé este proceso, tuve la oportunidad de leer un librito muy sencillo que se llama El Millonario Instantáneo. Y en El Millonario Instantáneo recuerdo, estoy aquí hablando de memoria de hace Pero muy bien. 26 años, ese librito decía que uno en el primer año genera una facturación, pero en el segundo debe facturar el doble, en el tercero el doble del anterior, entonces eso genera una curva que llamamos exponencial. Y cuando me puse a revisar las cifras de lo que nosotros estábamos haciendo, obedecíamos a esa curva. Recuerdo pues sin ningún misterio que en ese año 99, o sea, ya el primer año independientes, facturamos 150 millones o algo parecido. Que en ese entonces Estamos era hablando de ese plata. entonces, pero en el segundo año ya facturamos fue 360, y en el tercero llegamos a 800 millones, y llegamos a unas cifras pues de unas facturaciones importantes, Claro, importantes porque efectivamente. ustedes construyen el centro comercial Unicentro, ustedes construyen cosas muy grandes, porque empezar de un garajito, de ser empleado, a luego ser socio, a luego empezar en bodegas alquiladas, allá trabajarle a firmas como tú fuiste un gestor de la zona franca de aquí de la zona del eje cafetero. Ese es otro Es capítulo de la otro historia que capítulo del podcast. ya vamos a llegar allá. Es Pero otro tú hiciste el centro comercial Unicentro en el año y 2008. en el 2008 que Sí. hacer ese centro comercial, que esa compañía confiara en alguien para hacer esas estructuras que hiciste de locos, porque esas estructuras son gigantes. O sea, cómo te conectas tú ahí para que crean en ti esa marca de constructora y te meta a ti a hacer ese centro comercial? A ver, cuando a la ciudad de Pereira empiezan a llegar estas grandes marcas o estas grandes cadenas,
siempre llegaron todas con la mentalidad muy clara de que en Pereira no, y en la zona del eje cafetero no había capacidad instalada para construir obras como las que ellos requerían. Entonces, cuando llegan y empiezan los procesos, digamos que se empiezan a dar contactos, llamadas, vea, llame a este señor que de pronto usted le puede servir, o visiten a John Freddy que de pronto él los puede atender, y simplemente fue un voz a voz, toda la vida fue un voz a voz, en el cual cuando Pedro Gómez viene a construir Unicentro, Pedro Gómez. tuve la oportunidad de conocer al director de proyectos, se me escapa el nombre en este momento, y él a su vez me pone en contacto con un ingeniero de apellido africano que venía... Néstor No, Africano. no, nada que ver Néstor. El ingeniero Néstor Africano, yo lo conocí. Néstor africano. No Héctor africano, nuestro vecino de Pereira, sino otro señor, Néstor Sí, africano. Néstor Africano. Y entonces empecé un vínculo con ellos y entonces siempre estas grandes empresas dijeron, bueno, pero primero vamos a ir a conocer el taller. Siempre lo decían. Y cuando llegaban al taller, entre comillas, y se encontraban con una bodega de 2.500 metros, unos patios de maniobras de 800, puente, grúas con capacidad para 10 toneladas y 50 personas trabajando al interior, entendieron de que eso no era un taller de garaje, que eso era una empresa y que teníamos los protocolos de soldadura y de calidad eh, suficientes para atender este tipo de obra. Entonces ahí es donde se empezó a dar que pudiéramos atender grandes multinacionales, las que están instaladas en Pereira, la gran mayoría. Eh, Eso fue un tema de crecimiento, un voz a voz, pero obviamente siempre un beneficio de duda por delante y en ese beneficio de duda quedaba, digamos, resuelto al ellos visitarnos en la compañía. Tú dices que 80 empleados, pero yo te conocí casi 300. Sí, ¿Empezaste a crecer? llegamos a tener hasta 300 empleados. Lo que pasa es que al interior de la fábrica, digamos que tendríamos 50 o 60 empleados, pero nosotros manejábamos obras por el país. Todo Entonces, Colombia. siempre en cada sitio, en esas obras grandes, tendríamos entre 20 y 30 empleados en Tocancipá o en Puerto Tejada o en Cali o aquí en la ciudad de Manizales, en el Centro Comercial Fundadores, que también fue construcción nuestra. Todas esas estructuras están regadas por el país, entonces la gente se desplazaba a esos sitios para poder realizar los trabajos. El mayor volumen de personal lo tuvimos entre el año 2007 y 2008, cuando estuvimos atendiendo lo que otrora se llamaba ABB Transformadores. ABB Hoy Transformador. Hitachi, hoy Hitachi. se llama Hitachi, pero a ABB le tuvimos oportunidad de física y literalmente desbaratarle toda la planta y volverla a armar. Ese proyecto nos duró un año y en ese entonces tuvimos todo el paquete, incluida la obra civil e incluida la estructura metálica. Eso fue una de las odiseas grandes que se llegó a hacer allí en la ciudad. Bueno, entonces John Freddy Pareja crece IEM, te vuelves una bomba en el mundo estructural porque tú tenías certificados de Lincoln, de todas estas compañías que sabían ustedes hacer que la soldadura de penetración, porque yo estudié un poco el tema y de que ustedes tenían pues todas esas certificaciones de alturas, trabajo en espacios confinados, bueno, todo lo requerido por la industria. ¿Qué pasó, ingeniero? Cuéntenos qué fue lo que pasó con IM. Bueno, a ver, nosotros crecimos demasiado y como tú lo dices, nuestros procesos siempre fueron con excelencia y con calidad. Sí. Nuestras pinturas eran Sica y Pintuco, por hablar de marcas, como para que se identifique de que usábamos era productos de primera Lo calidad. mejor de lo mejor. Nuestra soldadura, Huesarco. Huetzalco. Huesarco nos generaba capacitación de los operarios de soldadura y teníamos los certificados de cada operario en qué posición podían soldar y con qué tipo de proceso de soldadura y en qué posición. Llegamos a establecer pues unos rangos bastante altos, un nivel muy alto de calidad
porque nosotros atendimos multinacionales por todo Colombia, en Barranquilla, en Cartagena. En Barranquilla tuvimos Procaps, que es la empresa que hace los ensambles de medicina, de Sí, pastas, de cápsulas, Procaps Barranquilla. Les Procaps. hicimos obras en Procaps, le hicimos obras a la Zona Franca de Cartagena, en Río Negro le trabajamos a la Compañía Nacional de Chocolates, en Medellín a TCC, a la multinacional KCC, Kimberly Clark Corporation, que tiene sedes en Tocancipá, en Puerto Tejada, en Barbosa, Antioquia, en Pereira, que fue la casa matriz donde nacieron. Nosotros atendíamos todos esos clientes, todas esas obras. En Cali, unos clientes muy importantes, les desarrollamos un parque industrial del orden de 100.000 metros cuadrados en múltiples bodegas, también para multinacionales. Realizamos obras grandes, importantes, bodegas, una sola bodega, por ejemplo, 30.000 metros cuadrados. Wow. Eso es una de las cosas que en Pereira pues difícilmente conocen o conocerán. Una sola bodega, 30.000 metros, o hablar de bodegas de 20 metros de altura. Cuando la gente dice que tiene una bodega y tiene 5 metros de altura, 6 metros, nosotros llegamos a un punto donde la bodega más bajita ya era de 12 metros, que son las bodegas que cumplen las normas internacionales para tener procesos de distribución y de almacenamiento para operadores logísticos. Pero saltar de ahí a 12, 14, 16 y llegar a 20 metros, que ha sido como el top de las bodegas, obviamente exige unos montacargas especiales, unos pisos con una planicidad perfecta y una serie de características que no es normal que el mercado las exija. Ya, y no Llegó hay industrias, pues tienen que haber industrias muy certificadas para poder armar una bodega de estas características o una estructura o un puente, en el caso de armarse un puente. Tiene que estar uno muy sí, certificado. adquirir esa experiencia, pues obviamente es con los años, eso no es de un día para otro. Y en el caso nuestro, pues como hacíamos el paquete integral, asesorar al cliente desde el diseño casi que arquitectónico, pasando al diseño estructural o a los cálculos estructurales, continuando después con la fabricación cumpliendo todos los protocolos, llegar a un montaje cumpliendo toda la normativa para buscar cero accidentes y todo eso pues obviamente es el producto de hoy en día 32 años de trabajo en ese ejercicio de las estructuras de acero. Eso no se improvisa, eso es parte de todo un legado donde ni siquiera puedo decir que son 32 años. Yo le tengo que sumar a esos 32 años 30 años más que el ingeniero Alberto Ilián desarrolló, aprendió, creó y me transmitió ese conocimiento de esos años. Entonces, finalmente, lo que hoy en día, lo que era IEM, Ingeniería de Estructuras Metálicas, desarrollaba, tenía de por medio todo un bagaje de experiencia de más de 50 años. ¿Qué experiencia tan increíble tenía tu compañía o tiene tu compañía? Y tú como el cofundador y el co-creador de toda esta dinámica de trabajo de ustedes. Y esto demuestra mucho de que sí se puede, de que se puede empezar pequeño, con constancia, con dedicación y poder hacer las cosas bien hechas. Tú empezaste con un soldador, luego con dos, luego con tres, luego llegaste a 60, 70 equipos, empleados allí, empleados allá a nivel nacional, a contratarte las compañías más grandes de Colombia, porque te contrataron las multinacionales más grandes y extranjeras. Eso da mucho que aprender de una persona como tu ingeniero. Yo quisiera que profundicemos más. ¿Qué pasó con IM? ¿Qué pasó? Cuéntenos a ver qué pasó. Y IEM, como cualquier empresa, como cualquiera, yo creo que ninguna se escapa, tuvo unos ciclos que suelen tener todas las empresas. Y en esos ciclos subimos y bajamos, volvemos y subimos, volvemos y bajamos. Por ejemplo, puedo decir que desde que nació IEM en el año 98 hasta el año 2008, o sea, solo durante 10 años estuvimos generando todo ese crecimiento.
En el año 2008, ustedes recuerdan que hubo la famosa burbuja inmobiliaria de Estados De Unidos. Estados Unidos, sí. Eso. Y obviamente eso golpeó las finanzas de Colombia de alguna manera. Entonces, por ejemplo, doy cifras muy claras. En el año 2008, cifras de esa época, nosotros habíamos facturado 12.000 millones de pesos y Sí. pasamos a un 2009 donde solamente facturamos 3.900. Wow. Entonces, eh, eh, ese bajón al 30% de facturación fue parte de ese coletazo. Entonces, cuando uno va creciendo, pues uno va adquiriendo compromisos y llegar a un bajón y a una diferencia de facturación de ese orden, pues eso genera traumatismos financieros. Y entonces, a partir de ese año se desprendió una serie de cosas, reacomodo laboral, reacomodo de activos y una cantidad de cosas, pero surgió una cosa muy interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros, incluido quienes nos estén escuchando en esta entrevista, habrán oído hablar de una célebre frase de Albert Einstein que dice, es un texto, pero una de las frases del texto dice, es en épocas de crisis donde la mente del ser humano desarrolla las grandes ideas. Sí, y yo la tengo muy clara. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver, antes de continuar en el 2008, en el 2009, perdón, me voy a devolver al año 98. En el año 98 pasábamos por una recesión inmobiliaria en Colombia y Sí, financiera. Y era una locura pensar en montar una empresa en medio de una recesión como la que estábamos viviendo, que veníamos desde el año 97, 98 y tal vez 99. Sin embargo, IEM o la empresa de estructuras nació en medio de esa recesión económica local. Ahora, me vuelvo a trasladar al año 2009, 10 años después. Burbuja inmobiliaria norteamericana, coletazo a Colombia, reducción de facturación, no estábamos prevenidos para ello. Esa es de las cosas que uno como empresario nunca prevé. Entonces ahí empieza uno a ir llevando como un checklist cositas en las que se falló. Pero en ese año 2009 se generó una cosa muy interesante y tengo que contar como una historia, voy a abrir ahí un paréntesis para contar una historia un adelante. poquito larga y es la siguiente. Un amigo muy querido de la ciudad de Pereira me invitó a que fuera a un lanzamiento que iba a hacer en el sector de Cerritos, un lanzamiento de un parque industrial que se llamaría Zona Franca Pereira. Entonces, yo me fui a ese almuerzo y a esa invitación a la captura de que si iba a ser un parque industrial, yo lo que iba a tener allá era bodegas para hacer y estructura metálica para meter. Trabajo, A eso me trabajo. fui. Hacer Bueno, networking allá. el almuerzo se hizo, muy buena atención, mostraron el proyecto, pero unos días después el proyecto fracasó porque los aliados estratégicos para el desarrollo de ese proyecto, digamos que se hicieron a un lado. Pero uno que es inquieto, eso quedó ahí como sonando, sonando en la mente, la zona franca. Meses después, por esos azares del destino, en unos negocios inmobiliarios en los que andaba, bajé al sector de Caimalito con unos amigos intermediarios inmobiliarios y me paré en un árbol gigantesco que hoy en día todavía existe, 15 años después. El árbol está entre la entrada a Caimalito y la bajada hacia el puente, hacia la Virginia. Hay a Es unos un nogal? ¿Es un nogal? no, yo creo que eso puede ser un carbonero que está ahí como a la orilla. Es Carbonero. un árbol gigantesco Mm. a unos 50 metros de la entrada a Caimalito. Casualmente iba en el carro azulito ese día. Yo tenía otro vehículo, pero ese día iba en el carro azulito y me paré en ese árbol. Y cuando me dicen, ingeniero, vea, esa tierra que usted está viendo es la que le queremos vender. Y cuando yo veo esa tierra, eso fue como un flechazo. Eso fue un flechazo y yo vi en esa tierra como un letrero que decía
Zona Franca de Pereira. De eso, Visualizaste. de eso se visualizó y arranqué un proceso con un amigo muy querido y visitamos al señor que me había invitado al famoso almuerzo del lanzamiento de la Zona Franca. Tuvimos un tinto con él y en ese tinto, de ese tinto surgió el inicio de la Zona Franca, para no extenderme mucho en detalles. Pero un 28 de julio del año 2009, en un tinto en Unicentro, con los que eran los dueños de la tierra, nació el proyecto Zona Franca. Esa es como la fecha clave que quedará en los anales del recuerdo de mi mente y hoy que la estoy oficializando acá, porque esa historia de lo que es la Zona Franca, pues tiene muchas cositas. Nace el Qué proyecto. privilegio, ingeniero, disculpe que le interrumpa, qué privilegio escuchar eso, que fuiste una persona que visualizó la zona franca, que hoy por hoy genera recursos económicos para el eje cafetero, que hoy por hoy mueve mercancías, mueve todo lo que mueve esa zona franca, que es un sector importantísimo Sí, para la economía, ¿sí? Y sí, tú la visualizaste. en ese año 2009 que empezó a nacer lo que era la Zona Franca, pues digamos que se sabía que era una cosa muy grande. Recuerdo esta anécdota por allá en septiembre del 2009, cuando ya habíamos radicado el proyecto a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas en Bogotá. Nos fuimos, mi socio y yo, para un congreso en Cartagena, porque era el Congreso Nacional de Zonas Francas, y nos fuimos para allá. Nosotros estábamos vírgenes de conocimiento de lo que era una zona franca, pero cuando estando allá dan una cifra y dicen, estoy hablando de septiembre del año 2009, y dicen, en el planeta existen 2.300 zonas francas. Ahí es donde yo medio dimensiono en qué fue que me metí, porque es que hablar de que en todo el planeta alrededor solo hay 2.300 unidades de zonas francas en ese momento y que nosotros estábamos creando una de ellas, Qué pues ahí privilegio. fue donde dice uno, venga, esto es algo especial. Esa historia pues termina en que en el año 2010, 15 de julio del año 2010, la DIAN aprueba o autoriza la creación de la Zona Franca Internacional de Pereira, le emite el respectivo decreto eh, para poder empezar operaciones en el año 2010 y en el año 2011, terminando enero, empezando febrero del año 2011, iniciamos obras. ¿Qué iniciamos? A mover tierra, para empezar a mover las cosas de manera comercial y pues el equipo de trabajo que me acompañaba en ese momento, unas personas muy inteligentes, muy prácticas, muy comerciales, dieron, dieron todo de sí y sacamos el proyecto adelante. Visitamos muchos países promocionando el proyecto, trajimos inversión extranjera, por el país visitamos las grandes empresas también y resultado de eso, en esa época logramos incorporar pues algunas empresas, entre ellas pues la franquicia más conocida es la del grupo Arturo Calle, que construyó allá su centro de distribución importante. Aparece una empresa que se llama Sutex, que venía de Bogotá también. El grupo Ascoyen, que es una multinacional española. Dos firmas de Argentina. En fin, hubo pues como todo ese boom comercial. El proyecto empezó a rodar. Yo en esa época generé una dedicación muy grande a lo que era la zona franca y otro error. Ya por ahora les dije uno, ahora les comento otro. Me dediqué de lleno a la zona franca y Descuidaste. delegué o dejé muy de lado la parte administrativa de lo que era IEM. Obviamente yo tenía mi personal contratado para manejar el proceso de administración, pero obviamente, y como dice el viejo y conocido refrán, el ojo del amo engorda el ganado. Engorda el Entonces, ganado. esas ausencias de uno como dueño o como gerente
o como el gestor de la empresa, esas ausencias se pagan muy caro. Entonces, yo cuando abrí los ojos, ya habían pasado 7 años, año 2017, me retiro de la zona franca y arranco a retomar las riendas de IEM, pero habíamos entrado ya en una bola de nieve, en un punto sin retorno, que a hoy, año 2024, todavía estamos acabando de cerrar el coletazo de ese proceso y el resultado final es que IEM debe ser liquidado, cerrado, eh, y bueno, y son procesos que hay que aprender a aceptar, ¿no? Entonces, la Bueno, compañía de estructuras, perdón, compañía de tranquilo. estructuras como tal, la que se conoce, la que hizo todas esas grandes cosas, pues digamos, desapareció el nombre, tratamos de salvarla a través de otra razón social en el tiempo, tampoco fue posible, y pues de todo eso va quedando más experiencias y más bagaje y, y hay cosas que no se pueden, que no se pierden, que quedan en la cabeza de uno, porque así como en el tiempo aprendí una historia de vida y de ingeniería del ingeniero Alberto Ilián, pues a eso le tengo que sumar otros 32 años de ingeniería y de experiencias. A Dios gracias, todas muy positivas a nivel de ingeniería, con grandes satisfacciones profesionales. Y eso son cosas que uno ya no puede perder, están en uno, Aníbal, están en uno. Bueno, ingeniero, me toca el corazón con esta historia porque usted ha tenido mucho que ver con la economía de Risaralda. O sea, usted ha movido la economía de Risaralda. Se lo digo de corazón. Y gran parte de la economía colombiana. Esa zona franca acabaron de hacer la ensambladora de Uteco ahí. Nosotros tuvimos, ¿Sí? nuestra compañía Rotex acaba de entrar con ellos a hacer la venta de unas cosas, de unos elementos que iban a vender, y veo esa bodega en esa zona franca y lo que van a generar para Risaralda es increíble. Entonces, veo que tú has sido partícipe de la economía de Risaralda, no solamente con IM, con las estructuras que hiciste, sino que esa idea de la zona franca, descuidas la visión de tu compañía, bueno, equipo, quédense trabajando, te enfocas en la zona franca, sacas un proyecto que genera recursos para la economía risaraldense y colombiana, vuelves a tu compañía, te das cuenta de algo que ya, como dijiste, no tiene retorno. Yo te pregunto de corazón, ¿qué siente John Freddy Pareja como persona ver su multinacional que fracasa, que quiebra? Fracasa el nombre y el proceso, pero jurídicamente, pero no porque tú eres la cabeza de todo, porque cuando uno es una máquina para hacer dinero, puede volverse a levantar, pero ¿qué sientes tú como empresario cuando ves que tu compañía está en una vuelta sin retorno? Aníbal, la respuesta a esa pregunta tiene varios componentes. Hay un componente que todos han dolido. Yo hoy no soy capaz de decir cuál ha dolido más, pero pensemos lo siguiente. En el año 2018, recién empezábamos todo este proceso, todo este debacle, éramos 120 empleados. Entonces, hoy, después de 6 años, el balance es de que no hay ningún empleado. Entonces, son 120 personas, 120 familias, que alrededor son 500 personas que de una u de otra manera se vieron afectadas con el cierre de la compañía y que tuvieron que salir a buscar en el mercado laboral dónde trabajar, dónde ganarse su sustento. Ese es un aspecto que me duele porque siempre luchaba por un concepto que se llamaba la familia IEM, y es que todos allí nos quisiéramos entre todos y saliéramos adelante todos. Si la empresa tenía trabajo, había trabajo para los empleados, por ende había salarios y por ende ellos podían mercar. Claro. Entonces, ese es un aspecto que duele. Obviamente, otro aspecto que duele es, yo no sé si en el fondo puede ser de orgullo, es el hecho de entregar en bandeja de plata a unos talleres de garaje existentes en la ciudad de Pereira y Dos Quebradas a que sigan con el oficio de las estructuras que por tantos años quise abanderar que debía de hacerse con ingeniería. Entonces,
dejar la ingeniería de lado para uno entregar eso a que ahí sí aplicara lo de los talleres de garaje, se hacen estructuras y la gente salga a buscar es lo más barato del mercado sin pensar en las consecuencias que puede eso traer. Y ahí hago un paréntesis. Como uno es un crítico y un observador de todos estos procesos, eh, pues uno no desea obviamente males a nadie, ni mucho menos, pero esperaremos que el siguiente terremoto, que es cíclico en el eje cafetero, eh, no genere muchos desastres, porque sabemos que hay cosas muy mal construidas, muy mal calculadas y que los entes de control nunca hicieron nada para evitar que eso se hiciera. Entonces, digamos que como ingeniero, a ver, hay una parte humana que va con el personal y la pérdida de esos empleos. Hay un aspecto como ingeniero y es ver cómo se degrada el oficio de la estructura metálica a unos niveles pues muy bajos que porque obviamente mm, es una ley de economía, de Sí. oferta y demanda. Y entonces aparecen unos talleres ofreciendo hacer cosas que no saben hacer y que si pasaran siquiera por una interventoría de regular calidad, mm, eso no lo harían. Entonces ese es otro aspecto que duele. Obviamente, cuando uno viene de abajo, crece, se va fortaleciendo en estos temas, pues volver a empezar un proceso de estos no es tan difícil y no es por el punto de vista económico personal, porque es que cuando uno sabe lo que tiene, los dones que Dios le ha dado, qué capacidad intelectual hay, pues uno simplemente busca y sigue en el oficio. Se reinventa y resiliencia Sí, total, ¿no? exactamente. Ahora, digamos que puede sonar como muy triste lo que estamos diciendo en este momento, después de contar toda una trayectoria de 32 años y de todas esas grandes cosas, pero esas son solo apartes de la vida y de las cosas que se han vivenciado, porque en ese camino, en ese trasegar, hubo otros intentos empresariales, otros negocios alternos que no salieron adelante tampoco, pero que hacen parte ya desde un conocimiento adquirido para llegar a un punto en el que hoy pensar en montar una empresa nueva, eh, ya uno dice, venga, espere un momentico, venga, revisemos antes de. Anteriormente Porque ya nos tienes una montábamos en el experiencia, tema y ya vamos para tienes un adelante. recorrido, ya tienes una No, experiencia, claro. ahora ya es, venga, revisemos primero para dónde vamos y qué vamos a hacer. Pues no quiero pues como generar expectativas, pero por ahí toda esa experiencia de la parte de ingeniería, sumado a la experiencia de la zona franca, hoy nos tiene en un proyecto que viene avanzando y que de seguir en el ritmo que va, en muy pocos días, ya no es ni siquiera meses, vamos a estar otra vez dando mucho de qué hablar en el eje cafetero y en especial en Pereira, con un macroproyecto de pronto más grande que la misma zona franca. Bueno, eso Entonces, démoslo para otro podcast. No me lo adelante. Inge, yo quiero eh, hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta porque es que esa parte bueno, me parece muy importante. Tú empiezas acá, tú subes, coges esa curva increíble y luego cae tu compañía. Yo me he quebrado 3 veces y sé que muchas personas que están escuchando este podcast le va a servir demasiado, porque el temor, el primer temor que tiene un microempresario, ¿cuál es? Me va a quebrar, me va a quebrar, me va a ir mal. Yo quiero que me cuentes 2 cosas. La primera, ¿cuánto perdiste? Y la segunda, sí, cuéntenos esa parte. Y la segunda, ¿sientes que te abandonaron tus amigos, tus conocidos y familiares? ¿Sientes que te dieron la espalda? Cuéntanos. a ver, Aníbal, yo lo que puedo decir y lo digo abiertamente porque algo que me tiene hoy pudiendo hablar acá frente a esta cámara es la vida espiritual que gané mientras se iba perdiendo el dinero y el patrimonio en todo este proceso económico. Sí.
y esa vida espiritual que se ganó está por encima de cualquier cosa. A Así es. entender hoy de que las pérdidas acumuladas llegaron a algo parecido a 15.000 millones de pesos, eh, con las casas, lotes, bodega y todo lo que tenía IEM, Sí, y que yo puse allí en disposición, para que eso funcionara y siguiera y siguiera. Pues eso difícilmente quienes estuvieron a mi alrededor lo van a entender. Uno que es el que va viendo echar por como se dice vulgarmente, por el inodoro, cada cosita de estas, ir viendo esas pérdidas, pues eso solo lo vivencia uno. La segunda pregunta, como tú lo estás diciendo, entendí de que muchos de los amigos, entre comillas, que estaban a mi alrededor, entendí que estaban era por una conveniencia económica, porque obviamente veían que al lado mío podían obtener muchas cosas por los negocios que me llegaban y la manera de pronto eh, tan cero egoísta de mi parte a ir entregando cosas. Entonces yo iba repartiendo, iba entregando, consiguiendo, sin ningún egoísmo, y esas personas todas se alejaron cuando uno ya no tiene que ofrecerles. Es curioso porque en esas oraciones de esa época del año 2018-2019, cuando empezó todo este debacle, yo le pedí en mis oraciones a Dios que alejara de mi vida los enemigos ocultos y no ocultos. Y vaya sorpresa que muchos amigos dejaron de llamar. Y con el tiempo fui entendiendo, por ejemplo, algunos de ellos que simplemente, eh, ya el temor de ir a perder plata al lado mío los llevaba a mandar a hacer estructuras a otro lado, a la competencia, pero a mí me da la palmadita en el hombro cada que me los encontraba. Entonces, eso duele porque uno, quiere a los amigos, como dice por ahí otro refrán, la amistad es eterna y el amor es efímero. Entonces uno a los amigos los llevan a uno a la tumba y uno los lleva a ellos a la tumba cuando hay una verdadera amistad. Pero yo aprendí a entender de que amigos, de, de pronto yo hacía un listado de amigos, que yo diga, esto era mi amigo, podrían ser 10 o 15 personas, pero al final del ejercicio terminé de pronto, yo no sé, yo creo que en estos tres dedos me alcanzan a caber para nombrar los, los verdaderos amigos. Eh, wow. Porque cuando uno no tiene dinero para ofrecerle a la gente, los empleados se vuelven enemigos de uno es el Sí, malo del paseo, los amigos ya no lo voltean a mirar porque uno ya no tiene con qué invitarlos a tomarse un ron o un aguardiente, o a invitarlos a un buen restaurante, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tengo que dar pues varios testimonios. Uno de ellos es la fe y Dios que, me sostuvo con su mano todo este tiempo. Dos, mis padres incondicionalmente, mis hermanos, mis hijos y mi novia. Entonces, ese círculo social que tiene uno ahí te del día a día fortaleció. son los únicos que están allí para sostenerlo a uno en medio de una situación de esas. Porque, Aníbal, cuando uno pasa por un proceso de quiebra, el mundo se cierra. En lo personal, y lo digo abiertamente, no le deseo esto ni al enemigo, Sí, los porque que lo hemos vivido sabemos lo difícil que es. Y más con una cifra tan alta y sí, que soy testigo, que respondiste con tus cosas, con tus bienes, que entregaste tus cosas para pagarle a los empleados, para pagar servicios, para pagar allí, para pagar allá, que logré pues, ser testigo de eso porque pues, prestamos un servicio a tu compañía para ese remate. Y resurge John Freddy Pareja de las cenizas, como el ave fénix, y se empieza a levantar apoyado, se limpia su camino. Como empresario fortalecido, aprendió, sabe dónde están poniendo las garzas, aprende, se aleja de esos matasueños que eran vampiros de pronto que estaban cerca de ti, te metes
te metes en una muralla familiar con tu novia, con tus hijos, con tus padres, te levantas de las cenizas. Ahora tienes unos proyectos increíbles que no los vamos a contar todavía porque eso es para otro capítulo de nuestro podcast. Sí, señor. Pero yo quiero que tú en este, estoy hasta conmovido de escuchar esta historia tan increíble, esta historia tuya. Tú nos darías a nosotros, ¿qué consejos darías tú a estas personas que nos están escuchando? ¿Qué consejos darías? 5 consejos. Danos 5 consejos que tú digas, mira, yo les quiero dar estos 5 consejos a los microempresarios y empresarios. Con esta vivencia que yo acabo de tener una de las compañías más grandes de Colombia en estructuras, a de la noche a la mañana no tener nada, tener una cantidad de amigos que ya ni me saludan, a algunos familiares no sé, pero ¿qué consejos nos darías tú a nosotros? 5 consejos A ver, de John Freddy Pareja. uno quisiera compartir esta historia a muchas personas eh, y compartirla para que no cometan los errores que uno llegó a cometer. Pero un checklist podría ser, primero, preguntar antes de. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, quiero montar esta empresa, voy a dedicarme a hacer esto. Y arrancan. Y entonces consiguen plata prestada, que es lo primero que uno hace, conseguir plata prestada para arrancar el proceso. Entonces, no, mi primer consejo sería, hagan un alto en el camino y pregunten primero antes de arrancar un proceso de esos. Y ese Sí, preguntar primero encierra muchas cosas: lo tributario, lo financiero, lo contable, lo técnico, el mercado. Casi nunca uno hace un estudio de mercado para empezar un proyecto empresarial. Entonces, Como un FODA, algo así. pues más allá de eso uno tiene que estar seguro de que lo que va a arrancar, más allá de que uno lo lleve en el corazoncito, que uno lo quiera, lo ame, es que el mercado lo requiera. Lo Entonces yo requiere. digo, primer consejo, pregunten mucho al respecto. Segundo, cuando la empresa esté rodando, uno, como lo mío fue una empresa unipersonal, uniempresarial, el gestor era John Freddy, y entonces John Freddy era el que tomaba las decisiones en todo, y ahí es donde comete un otro error, porque cuando una empresa crece tanto, debería por lo menos tener unos asesores externos. Entonces, tener 2 o 3 personas externas que no tengan nada que ver con la compañía, que incluso uno a esas personas les paga por asistir a una junta. No estoy hablando de juntas directivas, estoy hablando de una junta asesora, de uno decir, ya estoy montado en este cuento, pero Pedro sabe de esto, Juan sabe de esto, Carlos sabe de esto, voy a invitarlos a que vengan y me ayuden a tomar decisiones dentro de esta compañía. Entonces, buscar, preguntar antes de actuar, y cuando ya actúe, asigne una junta asesora. Hay una cantidad de recursos que están a la mano de todos nosotros y nunca los utilizamos, y es la institucionalidad. Yo, que pasé por Cámara de Comercio de Dos Quebradas en alguna época como miembro de junta directiva, puedo dar fe y testimonio del apoyo que un proceso de estar vinculados a la Cámara de Comercio puede brindar. Entonces, hablamos de cena, Confamiliar, la Cámara de Comercio, en este caso en Pereira, un Investing Pereira, etcétera, Comisión Regional de Competitividad. Hay una serie de entes territoriales, unos privados, semiprivados, otros del Estado, que están al servicio de todos nosotros. Pero nosotros, como nos creemos los sabios de todo esto, no buscamos esas ayudas. Hay unos apoyos o unos vínculos interinstitucionales, por ejemplo, de Colciencias con las cámaras de comercio, en la cual generan recursos para desembolsarle a proyectos de innovación de todo tipo. No estoy hablando solo de tecnología, estoy hablando de innovación, de emprendimientos. Entonces, ahí es donde diría yo, un tercer punto, buscar la institucionalidad. Y hay otro punto que es a quienes llevamos a trabajar a la empresa. Entonces, como somos muy apasionados, entonces viene mi hermano, mi tío,
mi primo, Primo. mi hijo, y simplemente los vamos contratando para que trabajen allí y ese es un error. Uno tiene que dejar el corazoncito a un lado y crear los famosos protocolos de familia, protocolos de buen gobierno y buscar de que esas personas allegadas a uno que quieren trabajar en la empresa tengan las competencias necesarias para ingresar a trabajar allí, que lleguen a sumar, no que lleguen a volverse una carga. Eh, un quinto consejo, que me has pedido 5, de esto podríamos sacar 20 o 30, Sí, pero me imagino que... ese quinto es un tema muy personal. Nunca desfallezcan. El proceso empresarial en Colombia es un proceso duro, pero nosotros como gerentes o propietarios de las empresas no podemos desfallecer. Y en ese desfallecer, obviamente, la espiritualidad tiene que estar presente. Todo esto de la mano de Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, como dice Jorge Labat en Desiderata, eh, tener ese contacto con la espiritualidad, con Dios y fortalecernos para no desfallecer, porque ser empresario en Colombia, unos días estamos muy felices y otros días estamos muy tristes y tenemos que acostumbrarnos a ello. No todo es color de rosa. Yo pienso que la fe es necesaria, la que sea. Si tú encuentras a Dios donde tú lo hayas encontrado, pero la fe para los empresarios es clave. Y creo que en tu caso, la fe te ayuda a levantar, pienso yo. Y no solamente lo pienses, debes estar seguro, Aníbal, y eso es parte de otro testimonio de vida, de ver cómo se ganó la espiritualidad en la misma medida en que se iba perdiendo lo económico. Y empieza uno a ver la vida de otra manera. La vida es muy bella como para uno echarse a morir por unas pérdidas económicas. Bueno, para nuestro siguiente podcast, aquí conocimos la historia base del ingeniero John Freddy Pareja. Para nuestro Fácil. próximo podcast, vamos a conocer primero esa historia ya de éxito cuando resurges de las cenizas y queremos conocer ese nuevo proyecto que vas a lanzar, que estás trabajando, que por obvias razones no nos puedes contar. Eh, pero nos quedan muchas lecciones con este podcast. Yo quería agradecerte. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres decir algo No, más? no, Aníbal, yo pienso que, a ver, mm, no me quiero generar altruismo, ni egocentrismo, ni prepotencia, ni nada de esas cosas, porque he venido tratando de superar todo ese tipo de cosas y estar como en un ambiente de vida más humilde, volver a mi esencia, que yo soy un tipo que vengo de abajo, yo no soy criado en cuna, yo vengo de abajo de estudiar en la escuelita del barrio, en el colegio público, en el INEM en Manizales, en la Universidad Nacional, todo pues con mucho sacrificio, pero yo he pensado de que los famosos consejos que le dan a uno, hombre, usted tiene que escribir un libro con esa historia, pero Debería. más que escribir un libro, el poder a partir de estos podcasts que vos haces y que esto le llegue a uno, a dos, a diez o a no sé cuántas personas, pero que si en el camino tan solo uno alza la mano y dice, seguir los consejos o las recomendaciones de John Freddy y no fracasé, allí habremos salvado esta experiencia que este pecho tuvo que vivenciar y que el podérsela transmitir a otras personas, para mí eso es más que satisfactorio. El poder ayudar, orientar, eso es lo Bueno, satisfactorio hoy. yo lo voy a hacer acá sin autorización tuya, pero considero de que si algún empresario de los que nos está escuchando, nos está viendo, quisiera una mentoría tuya, alguna enseñanza tuya o reunirse contigo para que lo orientes en el mundo empresarial, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? Claro que sí, Aníbal, ni más faltaba. Después de pandemia, después de la pandemia que nos dejó otro tipo de lecciones de vida, me hice a una idea y es de que cuando alguien lo llame a uno a invitarlo a un tinto, suelte lo que esté haciendo y vaya, tomes el tinto con la persona. Entonces, si alguno de los empresarios o de las personas que está escuchando hoy desea compartir algo más, o contar, o pedir consejos,
o ahondar un poco más, entonces el costo es que me tiene que invitar a un tinto. Excelente, En excelente. Unicentro, en Arboleda, en El Progreso, en O en la ciudad Manizales. que sea, o en la ciudad que sea. Yo no tengo problema. Un tinto presencial que conlleve a interactuar y a contar más cosas de estas. Bueno, yo quiero agradecerte de corazón por haber estado con nosotros en este podcast, haber escuchado esta historia tuya. En realidad me conmovió bastante. Conocía algo, conocía partes, o sea, te conocí hace muchos años, pero no sabía algo tan profundo como lo que contaste aquí. Sé que muchos empresarios quieren saber más y nos pueden contactar a nosotros y nosotros los hacemos el empalme con el ingeniero John Freddy Pareja. Y también en temas de estructuras, si necesitan tus servicios, contáctenos nosotros aquí por redes y nosotros lo hacemos, los contactamos directo con el ingeniero Pareja. Gracias, ingeniero, gracias por esas vivencias, por esa historia viva. Gracias por estar en Rotes Emprende, historias inspiradoras de empresarios. En realidad nos inspiraste. Esto no termina aquí, esta historia continuará porque es muy larga la historia del ingeniero John Freddy para tenerla en un solo podcast. En el próximo podcast él nos va a contar ese proyecto que está por florecer porque él se reinventa y saca unos proyectos nuevos adelante con esa experiencia que tiene. No piensen que él se quedó ahí porque él es una máquina para producir y es un crack que me parece increíble, pues las ideas que tiene. Gracias, ingeniero. Nos enseñaste mucho. Gracias por estar en Rotex Emprende. Bueno, infinitas gracias por estar con nosotros en este podcast el día de hoy. Aníbal, a ti muchas gracias por la invitación y más allá de cualquier cosa, tanto tú como yo somos instrumentos de Dios para llevarle estas experiencias a otras personas que las pueden estar necesitando. Hay como también de esos dichos que salen por ahí en las redes sociales, de que uno nunca sabe cuándo uno se convierte en un ángel para otra persona. Y en ese proceso, si uno se ha convertido en el angelito y se salva una persona y logra uno dar un granito de arena en ello, más satisfacción no podemos tener. Mil gracias, Aníbal, y como siempre estoy atento a lo que puedas necesitar de mi parte. Inge, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, hasta luego y gracias. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerda seguir nuestro podcast y compartirlo a otros empresarios para que conozcan de primera mano estas historias inspiradoras de grandes empresarios. Si quieres comprar, vender y canjear, ingresa a www.rotex.com.co. Escoge el perfil que se acomode a tu necesidad y empieza a negociar ya con otros empresarios. También recuerda seguir nuestras redes sociales. Mi nombre es José Arboleda. Esto es Rotes Emprende, historias inspiradoras de grandes empresarios. Hasta pronto.